El día en que encontré el futuro enterrado en el barro, entendí que el tiempo no avanza en línea recta, sino que respira. Inhala siglos, exhala señales. Yo estaba allí para contar una historia vieja, y la historia decidió contarme una nueva. La expedición había comenzado al amanecer, cuando la luz todavía dudaba entre ser dorada o gris. El aire olía a metal húmedo y a tierra recién abierta, ese perfume áspero que solo conocen quienes han cavado buscando respuestas. Frente a mí se extendía un valle olvidado por los mapas modernos, mencionado apenas en un informe amarillento de un periódico de fines del siglo XIX. Decía que un explorador había oído un zumbido extraño bajo las piedras, como si el suelo tuviera memoria eléctrica. Nadie volvió a investigar. Hasta Minan yo era un hombre del pasado, en el sentido más literal. No por nostalgia, sino por oficio. Mi trabajo consistía en reconstruir lo que fue Anthriviste ruinas, leer cicatrices en las paredes y convertirlas en palabras comprensibles. Periodismo arqueológico lo llamaban algunos, con una sonrisa irónica que yo compartía. Mi grabadora de cinta giraba lentamente dentro del bolsillo, esperando testimonios que no podían hablar. Mientras avanzaba, el silencio se volvía espeso. No era ausencia de sonido, sino acumulación. Cada paso despertaba ecos antiguos. El viento rozaba las rocas y producía un murmullo casi humano. Apoyé la mano en una losa oscura, fría como si nunca hubiese visto el sol. En ese instante sentí una vibración leve, apenas un temblor, pero suficiente para erizarme la piel. No era un terremoto ni un capricho del cansancio. Era un pulso. Recordé una frase de un científico de mi tiempo que había leído la noche anterior en una revista científica. El futuro deja rastros igual que el pasado, solo que todavía no aprendimos a excavarlos. Sonreí con escepticismo. Los periodistas vivimos de dudar, pero también de escuchar. Cavé con cuidado capa por capa, como quien desarma una mentira delicada. El sonido del metal contra la piedra marcaba el ritmo, seco y regular. De pronto algo distinto respondió al golpe. No fue un eco hueco ni un crujido de roca. Fue un timbre limpio, casi musical. Me incliné, limpié con las manos, y apareció una superficie lisa, imposible para cualquier cultura conocida de la región. No tenía inscripciones antiguas ni símbolos rituales. Tenía patrones geométricos que se repetían con una precisión inquietante. Mi corazón empezó a correr más rápido que mi razón. Pensé en una falsificación, en una broma cruel de algún colega con demasiado tiempo libre. Pero no había huellas recientes, ni marcas de herramientas modernas. La tierra había sellado aquello durante siglos, o eso creía. Apoyé el oído. El zumbido regresó, más claro. Era un sonido constante, como una respiración mecánica. Me encontré hablando en voz baja, como si alguien pudiera oírme desde dentro de la piedra, diciendo que no podía ser, que aquello no encajaba en ninguna cronología. La cronología, por supuesto, nunca pidió permiso para romperse. Saqué la libreta y comencé a escribir con manos temblorosas. Describí la textura, el sonido, la sensación térmica. Periodismo en estado puro, anclarse a los hechos para no naufragar en la emoción. Sin embargo, una pregunta se colaba entre las líneas. ¿Y si esto no venía del pasado? El sol ya estaba alto cuando logré exponer un fragmento completo. Tenía bordes suaves, casi amables, y un brillo apagado que no reflejaba el cielo, sino algo más profundo, como si absorbiera luz en lugar de devolverla. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. El tipo de emoción que te recuerda que estás vivo, pero no del todo a salvo. Pensé en las civilizaciones que había estudiado, en cómo todas dejaron mensajes para el mañana, aún sin saberlo. Templos, pinturas, huesos. ¿Y si alguna o alguien había decidido dejar mensajes hacia atrás, hacia nosotros, no como advertencia épica, sino como pista, como nota al pie del tiempo? Me senté en una roca cercana, respirando hondo. El valle seguía igual, indiferente a mi revelación. Los pájaros cruzaban el cielo como siempre. El mundo no se había detenido, pero yo sí en ese instante comprendí que mi trabajo ya no sería solo contar lo que fue, sino investigar lo que todavía no debería existir. Y así, con las manos manchadas de barro y la cabeza llena de futuros imposibles, empezó la historia que nunca me enseñaron a cubrir en la universidad. Una historia donde el pasado no descubre al futuro, sino que el futuro, paciente y silencioso, decide dejarse encontrar. Volví al campamento con la sensación de estar cargando una noticia demasiado grande para mi mochila. El objeto seguía enterrado, cubierto otra vez con lonas y tierra suelta, como si pudiera engañar al tiempo fingiendo normalidad. La noche cayó rápido, y con ella llegaron los sonidos que durante el día se esconden. El viento se filtraba entre las carpas como un susurro curioso. El fuego chisporroteaba con un ritmo irregular, casi nervioso. Yo no lograba apartar la imagen de aquella superficie lisa, de ese pulso constante que parecía latir bajo mis dedos. Grabé una nota de voz, no para publicarla, sino para no olvidarme de mí mismo. Dije que algo no cerraba, que la historia oficial del valle se había resquebrajado, y que como periodista tenía la obligación de seguir, aunque el instinto gritara lo contrario. También confesé
en un murmullo que casi no reconocí como propio, que tenía miedo, no al objeto, sino a lo que implicaba. A la mañana siguiente regresé al sitio con instrumentos más precisos. No eran tecnología futurista, sino herramientas humildes, confiables, de esas que no opinan. Un medidor de campos electromagnéticos, una brújula analógica, una lupa con aumento GNRO. El valle, otra vez, parecía observarme con paciencia antigua. El medidor reaccionó de inmediato. La aguja se movía con una insistencia que no había visto ni cerca de líneas de alta tensión. La brújula giró lentamente. Luego se detuvo apuntando a un punto que no coincidía con ningún norte conocido. Anoté todo. Meridino. Los resultados se repetían, como si el lugar tuviera reglas propias. Mientras trabajaba, recordé entrevistas pasadas con científicos que hablaban de anomalías temporales como si fueran rarezas simpáticas. Teorías para sobremesas académicas, ondas gravitacionales, ecos de eventos que aún no sucedieron, partículas que parecían recordar el futuro. En aquel momento me habían sonado a especulación elegante. Ahora, bajo el sol del valle, esas palabras adquirían peso. Decidí exponer un poco más del objeto. La Tierra cedía con una facilidad inquietante, como si supiera que ese encuentro era inevitable. Al limpiar un lateral descubrí algo nuevo. No era un símbolo ni un grabado, sino una secuencia de marcas diminutas, alineadas con una precisión obsesiva. No parecían decorativas, parecían datos. Pasé los dedos por encima y sentí una leve vibración, más intensa que antes. El zumbido cambió de frecuencia, y durante un segundo tuve la absurda certeza de que el objeto estaba reaccionando a mi presencia. Me reí solo, nervioso, para espantar la idea. Los objetos no reaccionan. Las personas sí, sin embargo, algo ocurrió. Mi grabadora, apoyada a unos pasos, comenzó a girar sin que nadie la tocara. La cinta avanzaba, registrando un sonido que no provenía del aire. Al escucharla después, supe que no era interferencia. Era un patrón rítmico, complejo, demasiado organizado para ser azar. No palabras, no música, pero tampoco ruido. Me senté en el suelo, sintiendo el frío de la piedra atravesar la ropa. Pensé en el rol que me había impuesto siempre en observar sin intervenir, narrar sin alterar, pero el tiempo al parecer no compartía esa ética. Si aquello era una señal de civilizaciones futuras no era nutra, había sido colocada allí con intención. Y toda intención espera una respuesta. Esa tarde intenté comunicarme con colegas por radio. La señal entraba y salía, fragmentada. Logré transmitir datos básicos, pero evité mencionar mis conclusiones. No por prudencia profesional, sino porque todavía no sabía cómo nombrar lo que estaba viendo. Ponerle nombre lo volvía real, y hacerlo real implicaba consecuencias. Al caer el sol, el valle se tiñó de un naranja profundo. La superficie del objeto reflejó esa luz de una manera extraña, como si la absorbiera y la transformara. Por un instante, juraría haber visto imágenes, no proyectadas, sino insinuadas. Formas que no reconocí, estructuras que no pertenecían a ninguna arquitectura conocida, sombras de ciudades que aún no existían. Cerré los ojos, respiréme, dije que estaba cansado, que el cerebro busca patrones cuando se enfrenta a lo desconocido. Pero en el fondo sabía que esa explicación era cómoda y que el periodismo, cuando es honesto, incomoda. Esa noche dormí poco. Soñé con bibliotecas sin libros y con mapas que se dibujaban solos. Soñé con generaciones futuras mirando hacia atrás, preguntándose si alguien había entendido el mensaje. Al despertar con el primer canto áspero de un ave lejana, tuve una certeza incómoda y clara. Aquello no era solo un hallazgo, era un diálogo, y yo, quisiera o no, ya había respondido al escuchar. El tercer día amaneció con una quietud sospechosa, como si el valle estuviera conteniendo la respiración. El cielo tenía un azul lavado, casi frágil, y el aire estaba cargado de una electricidad sutil que me erizaba los brazos. Caminé hacia el sitio con una mezcla de determinación y respeto, esa actitud que uno adopta frente a una verdad que todavía no sabe cómo contar. Decidí hacer lo que mejor sabía investigar, no desde la épica, sino desde la duda metódica. Revisé archivos viejos que había descargado antes de la expedición, informes olvidados, diarios personales de exploradores del siglo XVIII y del XIX. Entre páginas manchadas de humedad encontré referencias dispersas, frases que en su momento habían sido descartadas como delirios. Un topógrafo hablaba de piedras que zumbaban al atardecer. Un misionero describía un lugar donde la brújula se volvía tímida. Nadie había unido los puntos. Hasta volví al objeto con una hipótesis incómoda. No estaba diseñado para ser descubierto por casualidad, sino para ser reconocido por alguien con preguntas. Alguien entrenado para escuchar anomalías y no descartarlas de inmediato. Esa idea me atravesó con un escalofrío narcisista que me esforcé por desarmar. El tiempo no elige individuos, pero sí condiciones. Me acerqué con cautela y apoyé ambas manos sobre la superficie. El zumbido se intensificó, no como una alarma, sino como una bienvenida. Sentí calor, luego frío,
como si la temperatura se reorganizara a mi alrededor. En mi mente aparecieron recuerdos que no eran míos. Imaginees, breves, fragmentarias, laboratorios iluminados por luces suaves, pantallas sin bordes, personas que no parecían sorprendidas por nada. Quise apartarme, pero no pude. No había fuerza física que me retuviera a mera atención, una atención absoluta que me envolvía y me atravesaba. Pensé en mi formación, en la necesidad de verificar, de contrastar fuentes. Me pregunté cómo se verifica una experiencia que ocurre dentro de uno. Entonces llegó la voz. No fue un sonido externo ni una frase articulada. Fue comprensión directa, como cuando uno entiende un concepto complejo de golpe. La idea era simple y devastadora. El futuro no se había perdido, se había escondido. No por miedo, sino por responsabilidad. Intervenir demasiado pronto era romper equilibrios frágiles. Vi escenas de una civilización que había aprendido a leer el tiempo como un territorio, no como una flecha. Entendí que habían dejado nodos, semillas de información en distintas eras, no para cambiar la historia, sino para observar cómo reaccionábamos. El objeto era una pregunta, no una respuesta. Cuando logré separar las manos, caí de rodillas. Respiraba agitadamente, con lágrimas que no supe explicar. No eran de dolor, sino de una mezcla extraña de alivio y duelo. Alivio por saber que no estábamos solos en la línea del tiempo. Duelo por comprender lo lejos que aún estábamos de merecer ese diálogo pleno. Pasé horas escribiendo, tratando de traducir lo vivido en lenguaje humano. Sabía que ninguna redacción haría justicia, pero el intento era necesario. Anoté que la señal parecía responder a la curiosidad honesta, no a la ambición, que reaccionaba con violencia a instrumentos invasivos, pero con calma ante el contacto directo. Era casi una ética incorporada en materia. Al atardecer, tomé una decisión que me pesaría para siempre. No transmitiría todo a no aún. El periodismo ama la primicia, pero también carga con las consecuencias de publicar antes de tiempo. Si este hallazgo caía en manos equivocadas, se convertiría en arma, en mercancía, en dogma, y el futuro, según lo que había entendido, no había venido a regalarnos nada, sino a probarnos. Envié un informe parcial, datos técnicos, anomalías medibles, sin interpretaciones profundas, lo suficiente para dejar constancia, no para encender hogueras. Mientras la señal de radio se desvanecía, sentí una culpa anticipada y al mismo tiempo una extraña paz. Esa noche volví a soñar. Esta vez no con ciudades imposibles, sino con personas comunes, como yo, mirando pantallas, escuchando historias, preguntándose qué harían si el mañana les hablara. Me desperté con el corazón acelerado y una idea persistente. Quizás mi rol no era ser el descubridor, sino el primer filtro. El testigo que decide cómo se cuenta algo para que no se rompa al ser contado. Al amanecer, el valle parecía el mismo, pero yo sabía que ya no lo era. Y tampoco lo era yo. El pasado me había traído hasta allí, pero el futuro, silencioso y paciente, me estaba pidiendo algo mucho más difícil que excavar. Me estaba pidiendo criterio. El último día amaneció con una claridad implacable, como si el valle hubiera decidido mostrarse sin sombras. Cada piedra parecía definida con una precisión nueva, CSI, excesiva. Me quedé unos minutos inmóvil, respirando hondo, tratando de fijar ese instante en la memoria. Sabía que estaba a punto de irme, pero también sabía que no me iría del todo. Me acerqué por última vez al objeto. La superficie ya no vibraba con la misma intensidad. El zumbido era ahora un murmullo lejano, como una conversación que se apaga cuando alguien se aleja del cuarto. Tuve la sensación incómoda de que el contacto había terminado, de que la señal había dicho lo que tenía que decir. No hubo despedidas épicas ni revelaciones finales, solo una certeza tranquila, casi doméstica. En el futuro no necesitaba testigos permanentes, solo interlocutores responsables. Cubrí el hallazgo con extremo cuidado, dejando marcas que solo yo sabría leer. No era un acto de ocultamiento, sino de espera. Como periodista, siempre creí que informar era iluminar. Ese día entendí que a veces informar también es dosificar la luz para que no queme. Mientras desarmaba el campamento, pensé en la ironía de todo aquello. Pasé la vida buscando rastros de lo que ya había sucedido, convencido de que el pasado era un territorio estable. Bastó una señal imposible para demostrarme que el tiempo es más parecido a un océano que a una línea. Hay corrientes que van y vienen, capas que se superponen, mensajes que flotan hasta encontrar a quien pueda leerlos sin romperlos. El camino de regreso fue silencioso. Cada paso me alejaba físicamente del valle, pero mentalmente seguía allí, con las manos apoyadas sobre una materia que no pertenecía a mi era. Pensé en mis colegas, en los editores, en los titulares tentadores que nunca escribiría. Pensé también en quienes, en algún punto del futuro, habían confiado en que alguien del pasado sabría escuchar sin gritar. Al llegar a la civilización, el ruido me golpeó con violencia. Motores, voces, pantallas, todo parecía más rápido, más ansioso. Me pregunté cuántas señales similares habíamos pasado por alto.
enterradas bajo la urgencia cotidiana. ¿Cuántas veces el futuro había intentado hablarnos y nosotros estábamos demasiado ocupados midiendo el presente? Escribí el informe final durante noches enteras. Cada palabra fue una negociación entre lo que sabía y lo que debía callar. No mentí, tampoco lo conté todo. Publiqué una historia sobre anomalías, sobre un valle que desafía las leyes conocidas, sobre la necesidad de repensar nuestra relación con el tiempo. Algunos lectores la tomaron como ciencia especulativa, otros como advertencia. Unos pocos, lo supe por mensajes breves y cautelosos, entendieron entre líneas. Con el paso de los meses, la experiencia no se desvaneció. Se transformó. Empecé a ver mi trabajo de otra manera. Cada ruina, cada documento antiguo, cada hueso recuperado del polvo, se volvió una conversación potencial, no solo con quienes fueron, sino con quienes serán. El periodismo, comprendí al fin, no es solo una crónica del ayer, sino un puente ético entre tiempos. A veces, en noches silenciosas, recuerdo la vibración bajo mis manos y me pregunto si volverá a ocurrir, si alguien más encontrará otra señal en otro lugar, en otra era. Espero que use, pero sobre todo espero que, cuando pase, esa persona entienda lo mismo que entendí yo demasiado tarde y justo a tiempo en que el futuro no se conquista, se merece, porque quizás la verdadera prueba no era descubrir la señal, sino decidir qué hacer con ella. Y en esa decisión, pequeña y humana, se juega algo más grande que cualquier civilización. Se juega nuestra capacidad de escuchar sin destruir, de saber sin dominar, de avanzar sin olvidar. Gracias por acompañarme en esta historia, por viajar conmigo entre capas de tiempo y preguntas incómodas. Si este relato te dejó pensando, si sentís que el futuro también nos está observando con curiosidad, te invito a suscribirte al canal y a darle like al video para seguir explorando juntos los misterios del tiempo, el pasado y lo que todavía está por venir.